que el ambiente geográfico es sumamente interesante para fotografía, pero no es la vertiente que desarrolle. La gran división simplista de la fotografía es entre la buena fotografía y la que no lo es. Entonces yo creo que Mar del Plata es una metáfora de la Argentina. Y para mí lo importante no es la fotografía, lo importante es la libertad. Creo que el ambiente geográfico es sumamente interesante para la fotografía, pero no es la vertiente que desarrolle. Por lo tanto, existe cierta complementación. Pero por otro lado, porque yo soy geógrafo, cursé materias de otras carreras justamente por la orientación que me interesaba, que es la humana. Por eso estudio antropología cultural, estudio historia, y no me cabe duda que en mi obra contemplo la interacción del ser humano en su espacio, en los distintos espacios urbanos, espacios rurales, que me interesa sumamente, pero desde una mirada fotográfica. Yo creo que cuando las fotografías son buenas, dicen cosas por sí mismas y ante un atento observador hay vestigios de lo geográfico. No cabe duda que a mí me interesa sobremanera el espacio geográfico, no solamente de Argentina, sino de América Latina, y los marcos escenográficos les doy un cuidado quizás más particular que otros fotógrafos. Yo no saco por sacar el marco escenográfico, siempre trato de que haya indicios, elementos que lo caractericen. Yo saco fotos desde los 8 años, como cualquier nene, y tengo la fecha totalmente presente porque nació mi hermana, mi viejo no tenía tiempo para sacarle fotos, entonces me compró una Gradosol 6x9 de plástico. Ahí empecé a sacar fotos. Al año siguiente, a los 9 años, hice un curso en un fotoclub, el Fotoclub La Plata. En segundo año, cuando tenía 14 años, me acuerdo que hice la tapa de un disco, porque nos decía distintas ejercicios, una tapa de un disco. Hice alguna foto de unos desnudos con yelmo de armadura que me quisieron echar del colegio del año 70. Y bueno, así siempre con la fotografía, pero era algo secundario. Como yo te dije hace un momento, estudiaban 3 carreras de la Universidad de La Plata y producto de mi militancia política me tuve que arrancar, nos fueron a buscar, yo en ese momento estaba casado con Helen Sou, también fotógrafa, y después de andar girando por distintos lugares del país, que uno era menos seguro que el otro, porque ella embarazada, al tiempo nació mi primer hijo, entonces vinimos a Buenos Aires, vivía en pleno centro, en Sarmiento, Corrientes en Maipú, Corrientes y Sarmiento. Era el lugar más seguro del mundo, no sabía quién vivía al lado, el único que reconocía el edificio, Oscar Aleman, el músico. Y bueno, toda esa energía que yo le había puesto al estudio sistemático universitario, se la volqué a la fotografía. En el año 88 hicimos una muestra de fotografía argentina contemporánea. ¿Y qué sucedió? Pasó el mes de exhibición, cada uno se llevó su foto, por un problema particular, que los fondos destinados para un catálogo se derivaron a otra cosa, no hubo catálogo, entonces en la actualidad mucha gente no sabe la existencia de eso. Y justamente por mi autocompromiso, por guardar la documentación, que también es algo hereditario, que desde que abrí la galería tengo carpetas de seguimiento, que en la actualidad deben ser unos 1.200 fotógrafos argentinos, donde meto los catálogos, las notas en los diarios. De todo, advertí que no podía ser que un evento de esas características tenga documentación y que una muestra se diluya, porque las fotografías no las podés contar. Entonces terminó eso y me puse a organizar lo que se llamaba una muestra Fotografía Argentina de los 80, visión de una década. Para lo cual hice una selección de 30 fotógrafos que me parecían los más destacados del momento, entre los cuales estaban todos los famosos de la actualidad, Oscar, Marcos López, Zimmerman, bueno, Malanzi,
30. 10 fotos cada uno, 300 fotos, que fue un proceso conjunto con los autores, el cual yo le seleccionaba, pero le pedí el acceso a todos sus contactos y ahí le hice una propuesta que después, por supuesto, tenía que tener el visto bueno de los autores y se hizo una muestra muy grosa, algo que la gente no lo sabe, toda la importancia del archivo de Sara Facio de la foto del peronismo, porque todos conocen las 5 o 6 fotos que ella dio a conocer, publicó, pero tiene desde que volvió Perón hasta que murió Perón un archivo que en este momento estoy trabajando para imprimir el libro, hacer una muestra. Bueno, y fotógrafos que he tratado de evitar que sean carcomidos por el mercado, algunos no llegué, otros sí, Jorge Aguirre lo logré, Saderman me lo sacaron de la mano las galerías y ya despanzurraron toda su obra. ¿Viste? Sean cosas que realmente creo que los fotógrafos tenemos que tomar más conciencia de nuestras responsabilidades en cuanto a la preservación. Mira, esa misma muestra que te estás refiriendo, que es la que curó Sarrikowski, Espejos y Ventanas, que hizo un texto medular para la fotografía, tal es así, que una de las primeras cosas que hice de Fotogalería Omega fue traducir ese texto, con el cual se formaron muchos fotógrafos argentinos, porque era todo un problema acceder a la bibliografía y mucho más a la buena bibliografía. Entonces, en 10 traducciones que hice en ese primer intento, era una de ellas. Y el mismo Sarrikowski lo aclara, que los grandes fotógrafos tienen un poco de uno y de otra. Y él lo dice concretamente a partir de la obra de Frank contrapuesta a la de White. Y es imposible 100% de una, 100%. Entonces hay aspectos que se tocan. Yo lo que creo que la gran división simplista de la fotografía es entre la buena fotografía y la que no lo es. Y dentro de estos verdaderos parámetros hay de todos los estilos, de todas las temáticas, de los diferentes abordajes. Pero lo que no cabe duda es que si estamos hablando de la fotografía como medio de expresión, el punto central es alguien que tenga que decir algo y en este caso particular que haya elegido el lenguaje de la fotografía y que tenga las cualidades para desarrollarlo y profundizarlo. Me parece lo más importante porque en lo personal me gustan fotógrafos de las supuestas dos escuelas, pero me parece un juego dialéctico sumamente interesante para dar a entender la fotografía a la gente que se interesa por la misma para poder entrar a reflexionar sobre la teoría, pero como toda teoría, si se toma como una ley inamovible, estamos fritos. Yo empecé a trabajar en el año 81 y la primera muestra de ese material la hice en el año 85 en la galería y el 86 en Recoleta. Y realmente cuando lo di a conocer me dijeron de todo menos lindo, porque todavía estaba muy vigente la estética del fotoclub, la foto única, los temas lindos, potables. Bueno, hoy por hoy, para hacer un salto y poder tener todos los parámetros de análisis, es una obra totalmente instalada, forma parte de la fotografía argentina y muchos de los detractores de ese tiempo hoy son admiradores del trabajo. Yo en Mar del Plata creo que sobre lo que trabajé no fue sobre Mar del Plata, más allá que en un primer momento lo creía, pero era sobre la Argentina, porque en Mar del Plata considero que es un ámbito donde la libertad, entre comillas, existente, libera a la gente y la hace mucho más espontánea. Dicho de otro modo, no cabe duda que hay mucha más diversidad étnica, regional, de todo el país en Buenos Aires, pero ¿qué sucede? La gente trabaja, se pone su uniforme, en algunos casos saco y corbata, en otros algo más liviano, pero tiene una identidad que no le pertenece, se hace cargo de sus responsabilidades. En Mar del Plata se libera y cada uno, hasta quizás inconscientemente o en otros casos no queriéndolo, se libera. Entonces las manifestaciones particulares de todas las regiones del país, de todas las edades, de todas las tribus, todo lo que pueda existir se manifiesta en Mar del Plata. Entonces yo creo que Mar del Plata es una metáfora de la Argentina, en alguna medida. Y yo creo que desde los comienzos siempre ha existido personas que abordan la fotografía como medio de expresión. Nos podemos remontar a Weston y tantos otros, finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
que no querían dejar una huella en la historia, querían ser parte de esa historia, desarrollar una mirada particular, pero por supuesto, siempre esas miradas son tapadas, ninguneadas por los grandes medios. El caso más concreto en la historia de la fotografía me parece es el de Walker Evans, que después de hacer la primera muestra individual en el MoMA en el año 38, la incidencia que tuvo en la fotografía de su tiempo, en los fotógrafos de su tiempo, en la FCA, tuvo una etapa de ostracismo, cuando Life, a través de sus páginas, difundía masivamente qué era la fotografía. Y entonces era una fotografía clara, conceptualmente, clara por la simpleza que tenía que tener para no complicar la lectura del observador, clara a nivel tonal. Pero ¿de qué estamos hablando en el fondo? Estamos hablando de lo que realmente fue la ruptura que se dio en la década del 50, de lo cual una de las banderas de los americanos, que yo considero que no es la única, porque sea injusto para otros fotógrafos, pero sí fue quien lo puso sobre la palestra, del fotógrafo como testigo privilegiado, que justamente en el caso de Life todos querían entrar a Life porque era lo que le permitía recorrer el mundo, llegar a lugares inaccesibles por los costos de ese tiempo. Los hechos sucedían y ese fotógrafo lo registraba, era un testigo privilegiado. Y después otros se encargaban de complementar el contenido a través del pie de página, de los textos. O sea, concretamente a lo que se trataba, que los fotógrafos no podían pensar, no tenían independencia. Y justamente lo que puso sobre la palestra Robert Frank fue el fotógrafo como intérprete de la realidad. Pero insisto, antes de él hubo muchos. Cité Weston y el caso más rotundo de Walker Evans. Y fíjate que justamente después de los americanos, muchos fotógrafos advirtieron la influencia que había tenido Walker Evans en los americanos, rescataron a Walker Evans y se transformó en el maestro de maestros. Entonces la fotografía siempre dio espacio porque es una actividad, no cabe duda, individual. Yo lo que critico que sea individualista, no es necesario, pero sí totalmente individual. Entonces hay espacio, no es como en el cine que necesita montar una productora, grandes capitales. No, quien quiere puede. Hay que pelearla, sobre todo en espacios como nuestro país, donde no existen todos los ámbitos porcentuales para poder exponer. O sea, concretamente, los miles y miles de jóvenes fotógrafos que están desarrollando trabajos, ¿dónde va a exponer? En una ciudad que tiene 1 o 2 espacios propios para la fotografía, que a lo sumo, no sé, 9 exposiciones por año. Por lo tanto, estamos hablando de ¿cuántos? 50 muestras. Entonces, ¿qué hacen todos los demás? Entonces, es muy difícil. Y gran parte de esos turnos están asignados a fotógrafos ya conocidos que piden lugares y se los dan. O sea, yo no me quejo porque formo parte de ese grupo, pues es totalmente injusto. ¿Cómo no van a existir en una ciudad de la diversidad cultural y en el Distrito de Buenos Aires mucho más espacio fotográfico? ¿Y para qué hablar del interior del país? Entonces, hay como un cuello de botella en ese caso. Lo que no quita que los trabajos, nadie te puede limitar a la realización de los mismos, y de todo eso, tarde o temprano, lo que vale se va a dar a conocer. O sea, yo sé que una obra como la mía sería imposible que acceda al gran público, porque acceder al gran público me cuestionaría si realmente ese público se puede identificar con mi propia obra. Creo que uno puede llegar a ser expresión de un grupo, de una generación, de un tiempo histórico, y si no, para abarcar mucho más, tiene que desteñir la obra, la tiene que diluir. Yo siempre pongo como referencia a esto los cantores populares. Y claro, la miel es muy pegadiza, todos la van a entender, por lo tanto, si eso es arte, llega a toda la gente. Yo tampoco creo en un arte elitista, pero sí creo con las responsabilidades individuales, que significa ni más ni menos hacer lo que uno cree visceralmente y después valerse de los modos, la formación para poder sostener su propio trabajo. Por lo tanto, no tengo ningún concepto prefijado, pero sí también te puedo comentar satisfacciones particulares. Yo viajo mucho por el país dando charlas, exposiciones, y varias veces, aunque parezca mentira, alguien recuerda una foto que vio hace 30 años, algunas de ellas de Mar del Plata, y que no sabían de quién era, pero como, según sus palabras le partieron la cabeza, ese tipo de cosas. Y son esas pequeñas satisfacciones que ante una fotografía que trató de ser institucionalizada, demuestran que todo es posible. Mira,
Vos sabés que yo digo que algunos quizás no alcancen a entenderlo del todo y se creen que es contradictorio. Y para mí lo importante no es la fotografía. Lo importante es la libertad. Y que yo la pude desarrollar a través de la fotografía. Y por otro lado me preguntaste por qué, en qué momento elegí entre la geografía, la antropología, y te puedo hablar de hechos prácticos. En el mejor de los casos, con trabajos desde el punto de vista científico de altísima jerarquía, uno llega a un grupo. Son aportes desde los colegas. Creo que la fotografía no tiene fronteras y no me cabe duda que mi aporte geográfico, sociológico a través de la fotografía fue mucho más fuerte a través de la ciencia. Pero estoy seguro que cualquier carrera que haya encarado, como lo hacía con la geografía o la fotografía, lo que siempre trato de sostener es esa libertad. O sea que la disciplina de qué es lo de menos. El problema me parece que pasa por la actitud de uno ante la vida y ante las cosas. El primer trabajo que yo considero mío, personal, es en el año 79, cuando después de estar 3 años ahí en la clandestinidad de un departamento, haciendo muñecos, que la única recreación era turnarnos porque no teníamos contacto con otras personas, sacando a veces nuestros padres, era estudiar fotografía, trabajar en fotografía y hacíamos muñecos. Entonces ya estábamos sinceramente hacinados y queríamos irnos, llamarle de vacaciones, entre comillas, y eso se puede llamar vacaciones, y había 2 opciones. Una, ir a Mar del Plata y correr riesgos todos los días, o la otra, correr riesgo al salir de entrar del país, que fue lo que optamos, y organicé un viaje familiar a Brasil. Mi vieja, mi hermana, el novio de mi hermana, todos en auto. Y llegué a Natal, hicimos 18.500 kilómetros. Y recién ahí pude sacar lo que me interesaba. Dentro de esas imágenes había muchas fotos sobre la muerte, y en el fotoclub las recriticaban como que eso no era lindo de sacar, etc. Pero me daban los premios. Tengo una bolsa ahí de premios, a mi entender totalmente insignificantes, de esa foto.